No sé muy bien cómo empezar esto sin que parezca que estoy exagerando, pero anoche, cuando abrí la puerta del trastero y vi a mi marido arrodillado en el suelo, sujetando algo entre las manos como si fuera una prueba incriminatoria, sentí que se me abrió un agujero en el pecho, uno de esos huecos que te dejan temblando sin entender cómo has llegado hasta ahí. Ni siquiera había encendido la luz aún, solo distinguí su silueta encorvada, quieta, demasiado quieta, y me quedé paralizada en el marco de la puerta pensando que quizá había entrado un intruso o que se había hecho daño. Pero entonces se levantó despacio la cabeza y me miró como si yo fuera una desconocida que acababa de invadir su casa, y supe, sin que nadie dijera una palabra, que algo estaba mal de una manera que ya no tenía solución. No pregunté nada, no avancé, no intenté acercarme, solo me quedé ahí, con la bolsa de tomates que había comprado colgando de mi mano, mientras él sostenía una pequeña pulsera dorada que yo creía haber perdido meses atrás. Y lo peor no fue que él la hubiera encontrado, sino que él sabía que no era mía. Esa mirada me lo dijo todo. Esa manera de apretar la mandíbula, de contenerse, de no levantarse para gritarme o pedirme explicaciones. Había un silencio tan denso que casi me mareé, y entendí que ese momento, ese exacto momento, era el principio del final de algo que yo había dejado pudrirse sin darme cuenta. Y claro, ahora que intento poner en orden lo que pasó, me doy cuenta de que lo realmente extraño no fue encontrarle ahí, sino la manera en que me dijo cierra la puerta, sin levantar la voz, sin moverse, sin mirarme otra vez. Como si necesitara unos segundos más antes de admitir lo que fuera que ya había descubierto. Yo no cerré nada, de hecho, creo que solté la bolsa en el suelo sin querer, porque escuché como los tomates rodaban por la entrada y me entraron unas ganas absurdas de recogerlos uno a uno, como si eso pudiera retrasar el momento en el que tendría que enfrentarme a su mirada de nuevo. Pero él no dijo nada más, ni un reproche ni una pregunta, y eso me puso aún más nerviosa, porque siempre había sido de los que hablan, de los que preguntan, de los que quieren saber. Pero no aquella noche. Esa noche parecía que todas las palabras se le hubieran atragantado y yo sabía, sin que nadie me lo explicara, que tenía que decir algo antes de que él lo hiciera. Lo que no sabía era que, porque no tenía ninguna frase preparada, ninguna excusa, ninguna historia convincente que pudiera darle sentido a una pulsera que claramente no pertenecía a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Lo que me mata de recordarlo es que no hubo gritos, ni portazos, ni insultos, ni la típica escena de película donde alguien lanza un vaso contra la pared. No, lo que hubo fue muchísimo peor. Hubo contención. Hubo calma. Hubo esa frialdad que solo aparece cuando alguien ha cruzado un límite internamente y ya no queda espacio para el diálogo. Cuando por fin se levantó, lo hizo despacio, con una dignidad que me dolió más que cualquier golpe. Me miró sin rabia, sin lágrimas, sin temblor, y dijo, ¿quieres decirme algo antes de que yo lo haga? Esa fue la primera vez en mi vida en que sentí que mi cuerpo entero quería salir corriendo sin llevarme a mí dentro. Una parte de mí buscó mil posibilidades de negar, de inventar, de culpar a cualquiera menos a mí misma, pero en cuanto abrí la boca entendí que no podía empezar mintiendo, no porque fuera honesta, sino porque él ya sabía demasiado. Así que solo dije no sé por dónde empezar, y él sonrió de una manera tan triste que me dieron ganas de desmayarme para no tener que seguir ahí. Supongo que para cualquiera que escuche esta historia desde fuera parecerá que todo esto surgió de repente, como si mi matrimonio se hubiera roto en un minuto, pero yo sé que no fue así. Sé que llevaba meses sintiéndome rara, desplazada, confusa, como una invitada en mi propia casa. Y no porque él hiciera nada malo, sino porque yo llevaba tiempo evitando pensar en por qué me costaba mirarle a los ojos cuando hablábamos en la cocina o por qué cada vez que él me abrazaba yo sentía una mezcla incómoda de cariño y culpa. Pero nunca pensé que las cosas fueran a llegar a ese punto. Nunca imaginé un final tan crudo, tan silencioso, tan definitivo. A veces pensaba que lo que me pasaba era una especie de crisis personal, algo que se solucionaría con tiempo, o con hablar más,
o con darnos unas vacaciones en Cádiz como las que tanto repetíamos en los veranos buenos. Pero no era eso. Lo que había empezado a romperse entre nosotros llevaba mucho más tiempo desmoronándose de lo que yo admitía. La verdad, y esto es lo que más me duele reconocer, es que yo ya me sentía lejos de él antes de que todo explotara. No sé exactamente cuándo empezó la distancia, pero recuerdo pequeñas cosas que no quise ver, conversaciones que quedaban a medias porque ninguno tenía energía para seguirlas, rutinas que parecían automáticas, gestos cariñosos que se volvían cada vez más tímidos, como si ambos temiéramos incomodar al otro. Yo me repetía que era la vida, el trabajo, el cansancio, lo típico, lo que le pasa a todo el mundo después de años juntos. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había una especie de grieta silenciosa que se abría entre nosotros, despacio, sin ruido, como esas fisuras en las paredes antiguas que nadie nota hasta que un día se vuelve evidente que la casa está inclinada. Y claro que lo intentamos. O al menos él lo intentó. Había días en los que me preguntaba si estaba todo bien, si me sentía rara, si necesitaba hablar de algo. Pero yo siempre respondía con cosas vagas, generalidades, frases preparadas para no abrir temas que no sabía manejar. Estoy cansada, ha sido una semana larga, ya sabes cómo está todo en la oficina. Y él lo aceptaba sin insistir demasiado, quizá porque confiaba en que era solo una racha pasajera o quizá porque tenía miedo de que no fuera así. Y yo lo dejé pasar, una y otra vez, como si la distancia entre nosotros fuera un problema que se arreglaría solo, como si ignorarlo fuera una forma válida de mantener la paz. Supongo que si alguien me hubiera preguntado hace unos meses qué sentía por mi marido, habría dicho que lo quería, que siempre lo quise, que era buen hombre, alguien confiable, alguien que había estado conmigo en todo. Y era verdad. Pero también era verdad que algo dentro de mí había empezado a desordenarse de una manera que no sabía controlar. No era rabia, no era aburrimiento, no era falta de amor, era una mezcla difícil de explicar, una sensación de estar atrapada en una vida que yo misma había construido, pero que en algún punto dejó de encajarme. Y no sabía cómo decirlo sin que doliera, sin que sonara como una traición. Así que preferí callar, que es lo peor que pude hacer, porque el silencio no solucionó nada, solo le dio espacio a algo que todavía me cuesta admitir en voz alta. Él, sin saber nada de lo que yo llevaba dentro, empezó a comportarse distinto también. No de forma drástica, pero sí evidente. Se volvió más serio, más observador, como si no quisiera pisar en falso conmigo. A veces me miraba de una manera que me incomodaba, no porque fuera dura, sino porque parecía que intentaba descifrar un idioma que yo ya no sabía hablar. Había momentos en los que parecía que buscaba un gesto mío, una señal, algo que confirmara que seguíamos siendo nosotros, pero yo no era capaz de dársela. Y él lo sentía. Claro que lo sentía. Así que sí, esa noche en el trastero fue el primer gran golpe, pero no fue el origen. Fue solo el punto exacto donde todo lo que venía acumulándose se volvió visible, inevitable, crudo. Y aún no habíamos dicho ni una décima parte de lo que tendríamos que decir. Pero ya estaba todo ahí, entre la pulsera, la oscuridad y esa frase suya que todavía me retumba. ¿Quieres decirme algo antes de que yo lo haga? Esa fue la noche en la que entendí que había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. Y que lo que venía después iba a ser mucho peor. Nunca pensé que llegaría a contar esto en voz alta, ni siquiera a mí misma, pero aquella noche, después de que él encontrara la pulsera y yo me quedara sin saber qué decir, lo único que me venía a la mente era el principio de todo, ese momento exacto en el que yo dejé de ser la mujer que estaba segura de lo que quería y pasé a convertirme en alguien que se escondía de sí misma. No fue algo planeado, no fue un impulso repentino. No fue un enamoramiento absurdo ni una búsqueda desesperada de atención. Fue algo más pequeño y más silencioso, algo que empezó sin ruido, casi sin darme cuenta, con una conversación inocente en la cafetería de la oficina, un comentario tonto que me hizo reír un día en el que no recordaba la última vez que había reído de verdad.
Él se llamaba Daniel, trabajaba en otro departamento, y lo que más me descoloca ahora es que ni siquiera me gustaba físicamente al principio, solo tenía una manera particular de escuchar, una calma que contrastaba con el caos que yo llevaba por dentro. Me acuerdo perfectamente del día en que empezó todo, porque fue de estos días normales en Madrid donde llegas tarde al trabajo por culpa de los atascos en la M30 y entras arrastrando el cansancio acumulado de la semana, sin esperar absolutamente nada de nadie. Y entonces él me preguntó si estaba bien, así, sin rodeos, con esa cercanía que solo tienen las personas que no buscan quedar bien sino entender algo. Yo me limité a decir que era un día largo, pero él insistió en que me veía distinta y que si quería salir a tomar un café después de la reunión él me hacía hueco en su agenda. Y no sé por qué dije que sí, porque yo no era de esas que aceptaban invitaciones espontáneas, ni mucho menos con compañeros con los que apenas cruzaba dos palabras. Pero dije que sí, quizás porque necesitaba que alguien me viera, aunque yo no quisiera admitirlo. Lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que debería haber sido, porque en ese café no pasó nada físico, no hubo toqueteos escondidos ni miradas provocativas, solo una conversación que, por razones que todavía no sé explicar, me hizo sentir más comprendida en 20 minutos que en varias semanas en mi propia casa. Él no me preguntó por mi trabajo, ni por las tonterías habituales que se comentan en la oficina, me preguntó si dormía bien, si estaba agobiada, si tenía la sensación de que las cosas se me estaban haciendo cuesta arriba. Y yo, en vez de dar una respuesta normal, hablé demasiado. Hablé de cosas que no tenía por qué contarle a un desconocido, cosas que ni siquiera había verbalizado con mi marido últimamente. Le dije que me sentía desconectada de mi vida, que a veces me costaba encontrar ganas para todo, que sentía una presión constante que no sabía expresar. Él solo sentía y me decía que no era raro sentir eso, que no tenía por qué avergonzarme. Cuando terminé mi café, noté algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Y eso fue lo que me condenó, porque volví a verle al día siguiente. Y al siguiente. Y después de eso ya se volvió costumbre, una rutina que no busqué conscientemente pero a la que tampoco supe renunciar. Durante semanas pensé que todo quedaría ahí, en esos cafés que se alargaban 10 minutos más de lo que deberían. Yo sabía perfectamente que estaba cruzando un límite aunque no hubiera contacto físico, porque empezaba a depender emocionalmente de alguien que no era mi marido, alguien que estaba entrando en un espacio que no le correspondía. Pero también sabía que dejarlo me significaba volver a enfrentarme a esa sensación de estar viviendo en automático, así que no lo dejé. Y claro, lo inevitable llegó. Un jueves, después de una mañana agotadora, bajé al patio interior a despejarme y él estaba allí hablando por teléfono. Cuando me vio colgó enseguida, como si hubiera estado esperándome. Me preguntó si quería acompañarlo a comer fuera, no en la cantina de siempre, sino en un sitio pequeño que había cerca. Yo dudé unos segundos, sabiendo perfectamente lo que significaba aceptar, pero al final dije que sí, porque a esas alturas ya me había acostumbrado a la compañía de Daniel. En ese restaurante tampoco pasó nada evidente, pero sí pasó lo suficiente para que ya no hubiera vuelta atrás. Él me dijo que me notaba triste, que últimamente mis ojos tenían un cansancio raro, que si en casa estaba todo bien. Yo evité responder directamente, pero él no insistió. Me dijo que si algún día necesitaba hablar de verdad, sin filtros, él estaba allí. Y su manera de decirlo fue tan simple que me desarmó por completo. Cuando salimos del restaurante me rozó la mano por accidente, o eso pensé yo, pero no retiré la mía. Fue un gesto mínimo, pero me temblaron las piernas de culpa y de nervios, no por el roce, sino por la parte de mí que había querido sentirlo. Esa misma noche llegué a casa con un nudo en el estómago. Mi marido estaba viendo la tele como siempre, sin nada especial ni extraño, pero yo me sentí fuera de lugar en mi propio salón. Me preguntó cómo había ido el día y le dije bien, sabiendo que era mentira, sabiendo que había algo en mí que estaba empezando a escapar sin control. Mientras él hablaba de su jornada,
Yo solo podía pensar en la manera en que Daniel me había mirado cuando le conté algo que no debía haber contado. No era coqueteo, ni seducción, ni nada parecido, era atención, algo tan básico que me daba vergüenza admitir que lo necesitaba. En los días siguientes la tensión no bajó, al contrario, aumentó de una manera absurda. Cada vez que Daniel me escribía para preguntarme si quería tomar un café, yo aceptaba sin pensar. Cada vez que él hacía algún comentario personal, yo respondía con más sinceridad de la que debería. Cada vez que él me miraba un segundo más de la cuenta, yo sentía un cosquilleo desagradable que no quería sentir, pero tampoco evitaba. Y así, sin haber cruzado ninguna línea física todavía, yo ya sabía que estaba metida en algo peligroso, algo que podía destrozarlo todo si no ponía freno. Pero no lo puse. El primer contacto real ocurrió en el sitio más absurdo posible, el archivo del edificio. Estábamos guardando unos contratos y él se acercó más de la cuenta para mirar una carpeta que yo tenía en la mano. Su brazo rozó el mío y esta vez no había duda de que no era accidental. Yo debería haber dado un paso atrás, debería haber dicho algo, debería haber dejado claro que no podía pasar nada, pero lo único que hice fue quedarme quieta. Él me miró muy de cerca, demasiado cerca, y dijo en voz baja: no sé qué estamos haciendo, pero siento que te estoy perdiendo si no te digo lo que me pasa. Yo sentí que el corazón me golpeaba con una fuerza incómoda, porque no sabía cómo responder a eso sin mentir. Me quedé callada unos segundos eternos y cuando intenté decir que no era buena idea, él levantó la mano y me tocó la mejilla con los dedos. Yo cerré los ojos sin pensarlo y en ese momento supe que ya no había manera de fingir que no había un problema real. Él me preguntó: ¿estás segura de que quieres que pare? Y yo, en vez de responder que sí, que debía parar, que tenía marido, que no podía cruzar esa línea, dije: no lo sé. Y al oírme decir eso me odié. Me odié de una manera brutal. Pero aún así no me moví. El beso ocurrió ahí mismo, rápido, torpe, lleno de culpa desde el primer segundo. No fue una escena pasional ni una explosión de nada, fue un acto desesperado, una búsqueda de algo que no supe identificar. Cuando nos separamos, él estaba temblando y yo no podía mirarlo a los ojos. No dijimos: esto no debió pasar, no dijimos: no volverá a pasar, no dijimos nada que normalmente se dice en estos casos. Solo nos quedamos respirando como si nos hubieran descubierto, aunque estábamos solos. Yo salí de la sala casi corriendo, con una vergüenza que no sabía manejar, pero aún así, al día siguiente, volví a verle. A partir de ahí todo se volvió más confuso y más intenso. Nos veíamos en momentos en los que no debería haber espacio para eso, a media mañana, después de alguna reunión, algún mensaje corto que se convertía en bajo 5 minutos. Nunca fuimos explícitos en los mensajes porque sabíamos que era peligroso, pero sí nos buscábamos sin decirlo. Él empezó a preocuparse por mí de una manera que me resultaba enfermizamente cómoda, como si me estuviera rescatando de algo que yo no había querido enfrentar en casa. Y yo le permití entrar más y más, porque había una parte de mí que se sentía viva de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Pero cada vez que volvía a casa después de haber estado con él, esa misma parte se llenaba de culpa y miedo. Mi marido no sospechaba nada, aunque sí estaba más distante conmigo, como si notara que yo estaba en otro sitio mentalmente. Yo intentaba compensarlo con gestos simples, cenas improvisadas, conversaciones largas, cualquier cosa que diera la sensación de que estaba presente. Pero no lo estaba. Mi cabeza estaba dividida en dos mundos que no debían mezclarse, pero que se estaban desbordando inevitablemente. La infidelidad física en sí ocurrió después de varias semanas, y no fue en un hotel ni en un piso secreto ni en un lugar cinematográfico. Fue en su coche, en el aparcamiento de un polígono industrial un viernes por la tarde. Yo sabía que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, y aún así dije: subo. Él me miró como si no creyera que yo realmente iba a hacerlo, como si hubiera esperado que me echara atrás en el último segundo. Pero no lo hice.
Dentro del coche no hubo palabras bonitas ni declaraciones emocionantes, solo manos temblorosas, respiraciones agitadas y el tipo de silencio que acompaña a decisiones que sabes que van a romperte en dos. Cuando todo terminó yo no sabía dónde mirar. Me arreglé la ropa rápido y él me preguntó si estaba bien. Dije no sé qué estoy haciendo y él respondió yo tampoco. Ese fue el momento en el que debería haber terminado todo, pero no terminó. Se repitió. Varias veces. Hasta que la pulsera se perdió. Hasta que él la encontró. Hasta que yo me quedé sin excusas. Hasta ahora, que ya no tengo dónde esconder nada. Cuando pienso en cómo mi marido descubrió la infidelidad, todavía me cuesta ordenar cada detalle porque no fue un momento explosivo ni una escena caótica como las que se ven en historias ajenas, sino algo muchísimo peor, una verdad que cayó por su propio peso, sin necesidad de pruebas sacadas de un móvil ni mensajes interceptados ni llamadas sospechosas. Fue algo tan sencillo y tan directo que aún hoy me pregunto por qué no anticipé que acabaría pasando así, de una forma que no podía controlar ni disimular. Todo empezó 3 días después de aquella noche en el trastero, cuando él me miró con esa calma que parecía más peligrosa que cualquier grito, y me dijo que necesitaba tiempo. No me pidió explicaciones, no me exigió la verdad, no me presionó. Simplemente dijo que quería pensar, que necesitaba espacio, que quería entender qué estaba pasando antes de hablar conmigo. Yo asentí sin discutir porque no tenía nada preparado, ninguna historia convincente, ningún plan para enfrentar lo que estaba a punto de derrumbarse. Él se encerró en nuestro dormitorio con la puerta entreabierta, y yo me quedé en el sofá intentando respirar como si no estuviera perdiendo el control sobre mi propia vida. No dormimos juntos esa noche, y al día siguiente apenas cruzamos 2 palabras. Yo me movía por la casa como una persona extraña, sin saber si debía hablar o callar, si debía pedir perdón o esperar a que él me preguntara directamente. Él solo decía luego hablamos, y ese luego era un agujero que se hacía más grande cada hora. La mañana del tercer día me dijo que necesitaba que le acompañara a un sitio. No explicó nada más. Yo le pregunté a dónde, y él respondió simplemente ya lo verás. Su tono no era frío ni agresivo, pero tampoco era el de siempre. Sonaba controlado, como si hubiese tomado una decisión interna de la que yo aún no sabía nada. En el coche fuimos en silencio. Yo no sabía si debía preguntarle algo, si romper ese muro que él había levantado sin gritos ni reproches, pero cada vez que abría la boca no me salían palabras. Llegamos a una calle que conocía bien porque estaba cerca de la oficina, pero no entendía que pintábamos allí un sábado por la mañana. Él aparcó sin prisa, respiró hondo y me pidió que bajara. Yo estaba confundida, nerviosa, esperando una confrontación inmediata en medio de la acera, pero no era eso lo que había planeado. Caminó delante de mí con paso firme, sin girarse, sin comprobar si lo estaba siguiendo, como si supiera que no tenía ningún sitio a donde huir. Se detuvo frente a un portal que yo reconocí al instante aunque llevaba semanas evitando mirar ese edificio cada vez que pasaba cerca. Era el portal donde Daniel vivía. Ese detalle me dejó paralizada, porque yo nunca había dicho su dirección en casa y aún así mi marido estaba allí, esperándome, mirándome con la certeza de quien ya conoce la respuesta a todas las preguntas. Yo no sabía si hablar o quedarme callada, pero él tomó la iniciativa antes de que yo pudiera reaccionar. Vamos a entrar, dijo, como si fuera algo normal, como si fuera una visita cualquiera. Antes de que pudiera preguntarle qué pretendía, vi salir a una vecina mayor que abrió la puerta con su llave y él aprovechó ese instante para sujetar el portal y entrar sin pedir permiso. Yo lo seguí porque mis piernas obedecían aunque mi cabeza estuviera bloqueada. Subimos las escaleras hasta el segundo piso, y cada escalón me hacía sentir más expuesta. Cuando llegamos a la puerta de Daniel, mi marido se detuvo, apoyó la mano en la pared y dijo algo que me atravesó de una forma que todavía me duele recordar. Quiero que me digas si estuviste aquí. No gritó. No tembló. No lloró.
Solo lo dijo con esa voz contenida que es infinitamente peor que cualquier estallido. Yo me quedé inmóvil unos segundos, sin saber si tenía derecho a mentir otra vez. Él volvió a preguntar, esta vez mirándome directamente. ¿Estuviste aquí? Tragué saliva, sentí que la garganta me ardía y dije lo único que podía decir sin destruirme aún más. Sí. Esa palabra cayó como un golpe seco entre los dos. Él no respondió inmediatamente. Cerró los ojos un instante, como si necesitara absorberlo todo antes de continuar. Luego bajó la vista al felpudo, como si estuviera organizando sus pensamientos. Yo no sabía qué hacer con mis manos, no sabía si debía tocarle el brazo o quedarme quieta. Cuando por fin habló, lo hizo de una forma tan inesperada que me dejó sin aire. No quería verlo por mensajes, ni por fotos, ni por un detective, ni por nada oculto, dijo. Quería que fueras tú quien me lo dijera aquí, donde pasó. Yo intenté decirle que no sabía qué decir, que no lo había planeado así, que yo no quería que él se enterara de esta forma, pero él levantó la mano para detener mis palabras. No me expliques todavía, no estoy preparado. Su tono era tan calmado que me daba miedo. Era como si hubiera decidido observar todo desde fuera, como si hubiera asumido que la traición ya estaba hecha y las explicaciones eran un detalle menor. Bajamos del edificio sin hablar. Él caminaba rápido, como si quisiera alejarse de ese portal lo antes posible, y yo iba detrás con la sensación de que cada paso me alejaba de la persona que yo había sido hasta ese instante. Cuando llegamos al coche se sentó sin encender el motor. Apoyó la frente en el volante y respiró profundamente varias veces. Yo esperaba que rompiera en gritos, que preguntara detalles, que se enfadara de verdad, pero no fue eso lo que ocurrió. Levantó la cabeza, me miró fijamente y dijo: necesito saber una cosa y no me mientas. Me preparé para la pregunta típica que yo temía desde hacía semanas, pero la que hizo no se parecía a ninguna que yo imaginara. ¿Fue solo físico o estabas enamorada? Esa pregunta me derrumbó más que cualquier acusación. No pude evitar soltar un suspiro largo, como si me quedara sin aire. No sabía qué responder, porque la verdad era confusa incluso para mí. Yo no estaba enamorada, pero tampoco estaba indiferente. Y cualquier cosa que dijera sería usada para medir el daño, para darle forma a su dolor. Aún así respondí. No estaba enamorada, pero no fue solo físico. Él asintió despacio, como si ya lo sospechara. Lo peor vino después, cuando entramos en casa y él se quedó de pie en el salón sin saber dónde colocar las manos. Me dijo que necesitaba escuchar la historia completa, no detalles morbosos ni escenas explícitas, sino el porqué, el cómo empezó, el momento en que yo sentí algo que él no vio. Yo me senté en la mesa del comedor porque las piernas me temblaban demasiado para permanecer de pie. Empecé contando la verdad desde el principio, con la voz temblorosa y las manos heladas. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, respirando hondo de vez en cuando, como si cada frase fuera una piedra que se le acumulaba en el pecho. Cuando terminé hubo un silencio tan largo que pensé que él había dejado de escucharme mentalmente. Pero entonces habló. Lo que más me duele no es lo que hiciste, dijo sin mirarme, es que no me dejaste enterarme por mí mismo, no me diste ninguna oportunidad de ayudarte, de saber lo que te estaba pasando. Yo intenté decirle que no quería hacerle daño, que no sabía cómo hablar, que todo había sido una cadena de decisiones equivocadas, pero él me interrumpió. No me digas que no querías hacerme daño porque entonces no habría pasado. La manera en que lo dijo me dejó hundida en la silla. No gritaba, pero su tono tenía una firmeza que nunca antes le había escuchado. Podías haberme dicho que estabas mal, que estabas perdida, que necesitabas algo. No tenías que buscarlo fuera. Yo asentí sin intentar defenderme. Sabía que cualquier defensa sonaría pobre. Él continuó. Me convertiste en la última persona en enterarse de tu vida.
y yo ni siquiera lo vi venir. La conversación siguió durante horas, una mezcla de preguntas que él necesitaba formular aunque dolieran, y respuestas que yo tenía que dar aunque me destrozaran. Hubo un momento en el que él dijo: quiero que me digas la parte que más te avergüenza, quiero saberla para no imaginar algo peor, y esa petición fue tan difícil que tardé varios minutos en poder hablar. Le conté cómo había sido el primer beso, cómo había sido la primera vez en el coche, cómo había empezado a ocultarle cosas pequeñas, cómo me había acostumbrado a mentir sin pensarlo. Él escuchó todo sin moverse, sin cambiar de expresión, como si estuviera recogiendo los restos de algo roto para decidir qué hacer con ellos. Al final del día él dijo que necesitaba estar solo. No dijo si quería separarse, no dijo si quería intentarlo, no dijo si esto tenía solución. Solo dijo: no puedo mirarte igual ahora mismo, y se encerró en el cuarto sin esperar mi respuesta. Esa noche me quedé en el sofá sin poder cerrar los ojos, sabiendo que lo que había pasado esa mañana en el portal era solo el principio del verdadero derrumbe, ese que aún no había terminado. La confrontación empezó mucho antes de que él dijera la primera palabra, porque desde que salió del dormitorio aquella tarde, con los ojos rojos de no haber dormido y el ceño apretado como si estuviera sosteniéndose por dentro, yo supe que había llegado el momento que él llevaba acumulando desde la mañana del portal. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, sin café, sin agua, sin nada que le diera apoyo, y me dijo que necesitábamos hablar sin interrupciones, sin pausas, sin evasivas. Yo asentí sin atreverme a abrir la boca porque mi voz estaba demasiado frágil para empezar la conversación. Él respiró profundamente, se frotó las manos y comenzó con una pregunta que me cayó encima como un bloque entero. Quiero que me digas cuándo decidiste que yo ya no te valía. Me quedé paralizada porque no era la típica pregunta de por qué lo hiciste ni qué te faltaba en casa, era mucho más directa, más personal, y me obligaba a reconocer algo que yo misma no había querido admitir ni en mis pensamientos. Intenté responder sin sonar cruel ni evasiva, pero las palabras se me mezclaron. No es que tú no me valieras, dije con la voz temblorosa. Yo estaba confundida. Él se rió, pero no fue una risa normal, fue una mezcla de incredulidad y dolor que me hizo bajar la mirada. ¿Confundida, a ese nivel, hasta el punto de acostarte con otro? No gritó, pero su tono tenía una dureza que nunca le había escuchado. Intenté explicarle que no fue algo planeado, que las cosas se habían ido acumulando en mi cabeza, que yo había estado perdida. Yo no quería hacerte daño, dije, con esa frase que sabía que él detestaba, porque ya me lo había dejado claro el día anterior. Él golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con un cansancio desesperado. No digas eso, por favor, dijo, con la voz quebrada. Si no querías hacerme daño, habrías parado en el primer café, en el primer mensaje, en el primer roce. Pero no paraste. Tú sabías perfectamente que estabas cruzando una línea y aún así seguiste. No me digas que no querías hacerme daño, porque eso es lo que más duele escucharte decir. Me quedé callada porque tenía razón, aunque la verdad fuese más complicada que una frase simple. Él respiró profundamente y continuó. Quiero que me digas en qué momento empezó a gustarte él más que yo. No quiero adornos ni explicaciones largas. Quiero la verdad directa. Yo no sabía cómo responder a eso sin destruirlo ni destruirme más. Tardé varios segundos en atreverme a hablar. No me gustaba más que tú, dije despacio. Era diferente. Yo estaba vulnerable y él me escuchó en un momento en el que yo no sabía cómo hablar contigo. Él se levantó de la silla de golpe, como si esa explicación fuera demasiado absurda para ser escuchada sentado. ¿Y no podías hablar conmigo porque qué? ¿Porque no te daba miedo contárselo a un desconocido, pero sí a mí? Yo me llevé las manos a la cara porque no quería verle así, pero él no paró. Intenté preguntarte 1000 veces qué te pasaba. Te di espacio, te di palabras, te di tiempo, y tú se lo diste a él, ¿a él? Lo dijo señalando al aire, como si Daniel estuviera ahí mismo.
Tú elegiste hablarle a él de tus problemas antes que a mí. Ese fue el momento en que dejaste de estar conmigo. Y esa frase me atravesó porque sabía que era verdad. No supe negarlo. Me limité a asentir con los ojos húmedos. Él volvió a sentarse, pero esta vez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, mirándome de una forma que me dejaba sin aire. Quiero que me expliques cómo pude no darme cuenta. Cómo viví contigo, cómo dormí a tu lado, cómo cocinamos juntos, cómo hicimos planes y yo no noté nada. Yo tragué saliva porque esa pregunta me golpeaba también a mí. Yo hice todo lo posible para que no lo notaras, dije con sinceridad brutal. Me daba miedo que lo supieras. Me daba miedo enfrentar lo que significaba. Él apretó los labios como si estuviera conteniendo algo muy grande y dijo lo que significaba era que estabas destruyendo nuestro matrimonio y lo estabas haciendo de manera consciente. Yo intenté decirle que no quería destruir nada, que yo estaba luchando con cosas internas, pero él me interrumpió casi sin levantar la voz. Tú no estabas luchando, tú estabas escapando. Y lo peor es que escapabas hacia él. Hubo un momento en que el silencio se volvió insoportable y yo me atreví a levantar la mirada. Él estaba respirando con dificultad, no porque estuviera a punto de llorar, sino porque estaba intentando no perder el control. Quiero que me digas algo que todavía no entiendo, dijo. ¿Cómo te sentías después de acostarte con él y volver aquí conmigo? ¿Qué te decías a ti misma para poder mirar mis ojos? Esa fue la pregunta que más daño me ha hecho en toda mi vida. Me quedé completamente inmóvil. Sentí que el cuerpo entero se me tensaba como si quisiera desaparecer. No sabía cómo mirarte, dije casi sin voz. Me odiaba cada vez que lo hacía. Intentaba comportarme normal para no preocuparnos más, pero era una mentira constante. Me sentía culpable cada minuto. Él me miró con una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin respiración. Pero aún así repetiste. No una vez. Varias. Aunque la culpa te comiera viva, lo repetiste. Esa vez no pude responder. Era la pura verdad y no había forma de suavizarla. Después de un silencio largo, él se levantó y caminó por el salón como alguien que intenta escapar de su propio cuerpo. Se acercó a la ventana, la abrió un poco, respiró el aire frío y dijo algo que nunca voy a olvidar. No sé si te das cuenta de que no solo me fuiste infiel físicamente. Me borraste de tu vida emocional durante meses. Me dejaste fuera de todo. Yo dormía contigo mientras tú pensabas en él. Yo hablaba contigo mientras tú ya estabas pensando en cuándo verlo otra vez. No es solo el acto. Es todo lo que vino antes. Yo intenté acercarme un poco, pero él extendió la mano sin mirarme, pidiéndome que no lo hiciera. Me quedé congelada en el sitio. Él continuó con la mirada perdida en la calle. Quiero que me digas si alguna vez pensaste dejarme. No por un enfado ni por frustración, sino en serio. Yo cerré los ojos porque esa pregunta llevaba días persiguiéndome internamente. Hubo momentos, admití con la voz quebrada. No porque no te quisiera, sino porque me sentía fuera de sitio en mi propia vida. Él se gira lentamente y me responde y en vez de decírmelo a mí, se lo dijiste a él. Yo intenté defenderme, pero mis palabras salían rotas. Yo no lo elegí a él en lugar de ti, yo elegí no enfrentar mis propios problemas y me agarré a lo que tenía cerca. Él negó con la cabeza. Eso es elegir. No intentes disfrazarlo. Lo elegiste. Me quedé callada porque sabía que seguir discutiendo esa frase solo lo hundiría más, y además era inútil, porque su percepción ya estaba fijada con la fuerza de lo que había vivido. La conversación siguió con él lanzando preguntas cada vez más precisas, como si necesitara reconstruir la historia pieza por pieza para entender cómo había sido posible. Quiero que me digas quién dio el primer paso físico, dijo. Quiero que me digas cuántas veces os visteis después de acostaros.
Quiero que me digas si pensabas en él cuando estabas conmigo. Quiero saber si comparabas. Quiero saber si algo de lo que yo te daba te parecía insuficiente. Cada pregunta era una puñalada y aún así respondía todas, porque mentir a estas alturas habría sido todavía más humillante. Él tomó cada respuesta como si la estuviera registrando en algún sitio, como si la estuviera almacenando para poder reconstruir su dignidad después, de alguna forma que yo no podía prever. Hubo un momento muy duro en el que él me preguntó: ¿te arrepientes de haber estado con él porque me descubrí o te arrepientes porque realmente no querías hacerlo? Esa fue la única pregunta a la que tardé demasiado en responder, tanto que él se dio cuenta. Finalmente dije: me arrepiento porque me perdí a mí misma en algo que nunca debió empezar. Él cerró los ojos y dijo: eso no responde lo que te pregunté. Pero no hubo otra respuesta posible, por más que él quisiera escuchar algo diferente. Casi al final de la conversación, él dijo: quiero que me digas si todavía sientes algo por él. Y aunque la pregunta me dejó paralizada, tuve que responder con honestidad, porque cualquier mentira sería evidente. No, dije con firmeza débil pero sincera. Lo que sentí por él fue consecuencia de algo roto en mí, no amor. Él se mantuvo en silencio largo rato, como si evaluara la veracidad de mis palabras. Finalmente dijo: no sé qué va a pasar con nosotros, pero ahora mismo no puedo darte ninguna promesa. Esa frase cayó como una sentencia abierta, una que no sabía si me daba esperanza o si anunciaba un final inevitable. Cuando se levantó de la mesa, no me miró. Solo dijo: necesito salir un rato. Y yo me quedé ahí, escuchando la puerta cerrarse, sintiendo que lo que acababa de ocurrir no era el final, sino el inicio del verdadero castigo emocional que vendría después. La venganza de mi marido no llegó de golpe ni con escenas dramáticas, sino de una manera lenta, organizada y calculada, como si hubiera decidido convertir cada uno de mis días en un recordatorio constante de lo que había hecho. No hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo nada ilegal, pero todo lo que hizo fue tan preciso y tan certero que sentí que me iba desmontando pieza por pieza sin tocarme ni una sola vez. La primera señal de que había cambiado algo fue una conversación breve que tuvimos una mañana, cuando él entró en la cocina, abrió el cajón donde guardábamos los cubiertos y dijo con voz neutra: he pensado en cómo quiero organizar las cosas a partir de ahora, así que te pediré que no interfieras en mis decisiones. Yo estaba lavando una taza y me quedé paralizada porque, durante los días siguientes, empezó a comportarse de una manera que me desconcertaba. Salía de casa temprano, antes incluso de que yo me despertara, y no me decía a dónde iba. Regresaba tarde, a veces entrando directo al dormitorio sin siquiera pasar por el salón, otras veces entrando por la puerta con la cara totalmente neutral y diciéndome: he cenado fuera. Yo intentaba preguntarle si quería hablar, si necesitaba algo, si podía hacer algo para ayudar, pero él respondía con frases cortas. No hace falta. Estoy bien. Puedes seguir con tu día. Era una distancia cruel no por lo que decía, sino por lo que ya no decía. Antes él compartía todo conmigo: si estaba cansado, si había tenido un problema en el trabajo, si había visto algo gracioso, si había discutido con alguien. Ahora yo no sabía absolutamente nada de su vida porque él había decidido expulsarme de ella sin necesidad de echarme físicamente del piso. La primera muestra clara de su venganza emocional llegó cuando descubrí que había cambiado todas las contraseñas de las cuentas que compartíamos, desde Netflix hasta la suscripción del gimnasio, pasando por la cuenta bancaria conjunta. No lo hizo para dejarme sin acceso a nada esencial, porque él sabía perfectamente que yo tenía mis propios recursos, sino para dejar claro que ya no éramos un equipo en nada. Me enteré del cambio cuando intenté entrar al banco para revisar el pago de la hipoteca y el sistema me denegó el acceso. Fui a preguntarle porque pensé que quizá era un error, y él simplemente dijo: estoy reorganizando mis finanzas. Tendrás acceso a lo que te corresponda cuando lo decida un mediador. No te preocupes por lo demás. No gritó, no discutió, no explicó.
Fue como hablar con un desconocido que no tenía ningún interés en suavizar su tono. Pero lo más duro empezó después, cuando él comenzó a cambiar su rutina social. Antes apenas quedaba con amigos porque solía preferir estar en casa descansando, pero de un día para otro empezó a salir cada 2 o 3 noches. Se vestía mejor, se perfumaba, se peinaba con más cuidado. Cuando yo le preguntaba si iba a algún sitio en concreto, respondía con esa misma frase seca que se me clavaba como una aguja cada vez: no necesito darte detalles. La frase me dolía no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Él estaba construyendo una vida sin mí y no tenía intención de compartirla. Un sábado incluso lo escuché reírse al teléfono desde el pasillo. Llevaba semanas sin reírse así conmigo. Cuando colgó, pasó por mi lado sin mirarme. Yo intenté decir: ¿has quedado con alguien? Él solo respondió: sí. Y añadió, antes de salir: tú también puedes hacerlo. Aquello me dejó completamente inmóvil porque él sabía perfectamente que no estaba viendo a nadie y que ni siquiera tenía cabeza para pensar en ello después de todo lo que había pasado. Su comentario no era una invitación, era un recordatorio cruel de que ahora él tenía opciones y yo no. Otra parte de su venganza, quizá la más calculada, vino con la forma en que empezó a mover objetos en la casa sin avisarme. Cambió la distribución del salón, guardó varios cuadros que habíamos comprado juntos, sacó fotos nuestras de los estantes y las guardó en una caja sin explicarme nada. Cuando un día le pedí que dejara las fotos donde estaban porque me dolía verlas desaparecer, me respondió sin alterarse: no tengo por qué ver imágenes de algo que ya no existe como antes. Esa frase me hundió porque era más honesta que cualquier insulto. Yo sabía que había destruido la confianza, pero verlo quitar cada foto era como ver un entierro lento de nuestra historia. Uno de los momentos más devastadores llegó cuando recibí un correo del colegio donde trabajaba él para informarme de que había solicitado un cambio en su información de contacto, eliminando mi número como persona de referencia. Tardé unos minutos en entender qué significaba eso en realidad. Él siempre me había puesto como contacto de emergencia, incluso cuando no tenía obligación de hacerlo. Yo le pregunté: ¿por qué has quitado mi número? Él se giró, me miró sin emoción y respondió: porque ya no representa seguridad para mí. Esa frase fue tan dura que tuve que apoyarme en la pared para no venirme abajo. Pero lo más fuerte de su venganza, lo más calculado y devastador, fue algo que no vi venir. Un día recibí un mensaje en el móvil de una amiga que no veía desde hacía meses diciéndome: he oído lo de tu separación, si necesitas hablar estoy aquí. Yo no entendía nada porque él y yo no estábamos oficialmente separados y no habíamos contado nada a nadie. La llamé y ella me explicó que él había empezado a hablar con algunos conocidos de su círculo, no insultándome ni señalándome, sino contando que estábamos en una crisis profunda por una traición grave. Lo decía con un tono tan contenido que la gente asumía que él estaba siendo discreto para protegerme. Eso hacía que su imagen se volviera aún más sólida, aún más digna. Y yo, en cambio, quedaba como la responsable sin que él dijera una sola palabra directa. Era una estrategia imposible de contrarrestar. Él nunca mencionaba detalles, nunca hablaba mal de mí, nunca decía mi nombre junto a nada escandaloso, pero dejaba claro que yo había roto el matrimonio. Era impecable. Nadie podía reprocharle nada, pero todos sabían lo suficiente para apoyarlo a él y no a mí. Otra de sus decisiones fue dejar de avisarme de sus horarios. Un día llegó a las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta porque el silencio me estaba matando. Cuando lo escuché entrar, me acerqué y le dije que estaba preocupada. Él se encogió de hombros y dijo: no tienes por qué estarlo. Yo ahora hago mi vida. No fue un comentario agresivo, pero sí profundamente frío. Le pregunté si quería que habláramos, si quería reconstruir algo. Y él respondió sin vacilar: no quiero reconstruir nada contigo mientras siga viendo en tu cara lo que hiciste. Cuando deje de verlo, si es que algún día deja de aparecer,
Entonces decidiré si quiero algo contigo o no. Hasta entonces no esperes nada. La parte más humillante llegó unas semanas después, cuando me llamó mi hermana para preguntarme si era cierto que yo estaba buscando piso. Yo no estaba buscando nada, pero él se había adelantado. Había empezado a dar señales a mi familia de que yo quizá necesitaría cambiar de ambiente, en una forma sutil de desplazarme sin ordenarlo directamente. Cuando le pregunté por qué había dicho eso, él simplemente respondió, porque no sé si quiero seguir viviendo contigo. Y no voy a esperar a decidirme cuando ya sea tarde para que lo orguen a Isis. Yo le dije que eso era injusto, que yo estaba intentando reparar lo que había roto. Él se giró y dijo, tú lo rompiste sola, pero ahora quieres que lo arreglemos entre dos. No funciona así. Lo más devastador de todo no fue ninguna frase en concreto, sino la acumulación de gestos que dejaban claro que él estaba construyendo una vida donde yo ya no era protagonista. Y cada día que pasaba me quedaba más claro que su venganza no buscaba destruirme, sino borrar cualquier espacio que yo hubiese ocupado en su vida, para que cuando finalmente decidiera si quedarse o no, ya no dependiera de la versión de mí que yo quería darle, sino de la nueva estructura que él estaba creando sin mí. Y en medio de todo ese caos silencioso, lo más aterrador era que yo no sabía si quería que me perdonara o si simplemente quería dejar de sentir el peso constante de haberlo traicionado. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeña como en esos días en los que él, sin levantar la voz ni tocar un solo objeto con rabia, me borraba poco a poco de su mundo. La última conversación llegó sin aviso, sin que ninguno de los dos la buscara de forma consciente, pero se notaba que llevaba días formándose en el aire, como si cada gesto de él, cada silencio mío y cada decisión que habíamos ido tomando por separado nos hubiera empujado hacia ese punto inevitable donde ya no quedaba nada más que decir o perder. Fue un domingo por la tarde, uno de esos domingos en los que la ciudad parece apagada y el ruido del tráfico es más suave, como si todo estuviera suspendido y la gente estuviera guardándose para el lunes. Yo estaba doblando ropa en el salón porque necesitaba tener las manos ocupadas para no sentir cómo se me aceleraba el corazón cada vez que él se movía por la casa sin hablarme. Él estaba en el pasillo ordenando unos papeles que llevaba días reuniendo, y de repente dejó lo que estaba haciendo y se quedó apoyado en el marco de la puerta, mirándome con una expresión distinta. No era rabia, no era indiferencia, no era ese vacío doloroso de las semanas anteriores. Era algo más cansado, algo más resignado, algo que sugería que ya no quería seguir estirando esta tensión. Me dijo, tenemos que cerrar esto, sea para seguir o para terminar, pero así no podemos vivir más. Y aunque llevaba semanas esperando esa frase, cuando la escuché sentí un vértigo sincero, como si una parte de mí quisiera aferrarse a lo poco que quedaba antes de enfrentar la realidad. Me senté en el sofá porque sabía que iba a necesitar estabilidad. Él se sentó frente a mí, dejando una distancia que antes no existía entre nosotros, una distancia física que representaba la emocional, la que yo había creado sin querer al dejar que alguien más entrara en mi vida. Él respiró profundamente y dijo, quiero que hablemos sin defensas, sin justificar nada, sin repetir las mismas frases. Quiero que hablemos como dos adultos que saben que esta es la última oportunidad de entender algo. Yo asentí con la garganta seca. Durante unos segundos ninguno de los dos habló, como si estuviéramos midiendo las palabras antes de pronunciarlas, pero al final él fue el primero en romper el silencio. He estado pensando en lo que dijiste, en por qué dejaste que aquello avanzara. He estado intentando entenderlo para no quedarme solo en el dolor. No lo hago por ti, lo hago por mí. La sinceridad en su voz me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Necesito saber qué sientes ahora. No respecto a él, sino respecto a mí. Yo tragué saliva porque esa era la pregunta que llevaba evitando desde el primer día. No porque no tuviera respuesta, sino porque temía que la respuesta llegara demasiado tarde. Me tomé unos segundos para no temblar. Sigo queriéndote, dije despacio. De una forma distinta a antes,
quizá con más dolor y más conciencia de lo que arruiné, pero sigues siendo la persona por la que me duele todo esto. Él asintió sin apartar la vista. ¿Y por qué no lo parecías cuando estabas con él? La forma en que lo dijo no era acusatoria, era una pregunta real, sin veneno, sin intención de herirme. Y eso lo hacía aún más difícil de responder. Porque en aquel momento no era capaz de verme ni a mí misma, dije. No sabía qué quería, no sabía quién era. Me perdí y me aferré a algo que me hizo pensar que estaba recuperando el control cuando en realidad lo estaba perdiendo todo. Él se pasó la mano por la frente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. He llegado a un punto, continuó, en el que ya no sé si sigo siendo tu marido o solo soy alguien que está intentando no romperse del todo. Esa frase me destrozó porque era la verdad que yo había provocado. No intenté defenderme, ni suavizarlo, ni devolver la pregunta. Solo lo escuché. Él continuó, no quiero vivir toda mi vida desconfiando. No quiero ser la persona que mira tu móvil ni la persona que piensa que cada vez que llegas tarde estás con otro. No quiero eso para mí ni para ti. Me sostuvo la mirada unos segundos más. Pero tampoco quiero tomar una decisión en medio del daño. Quiero hacerlo cuando tenga algo más que dolor dentro. Yo asentí sin atreverme a llorar porque sabía que cualquier lágrima mía podía interpretarse como manipulación, aunque no lo fuera. Él hablaba con una serenidad que era nueva, una serenidad que no había tenido en semanas, como si dentro de él algo hubiera dejado de pelear. No era aceptación completa, pero sí una claridad que yo no tenía. Hubo un momento de silencio en el que él entrelazó los dedos, miró al suelo y dijo, voy a decirte la verdad más difícil para mí. No sé si puedo volver a ser el marido que fui antes. No sé si puedo sentir lo mismo. No sé si puedo mirarte sin recordar todo esto. Y sé que si intentamos seguir, habrá días en los que solo ver tu cara me va a doler. Yo respiré hondo y dije, lo sé. Él levantó la vista. ¿Y aún así quieres intentarlo? Yo no tardé ni un segundo. Sí. Él frunció el ceño como si quisiera asegurarse de que me había escuchado bien. ¿Por qué? Necesito que lo digas con claridad. Cerré los ojos un instante para ordenar mis pensamientos. Porque lo que perdí contigo pesa más que lo que sentí con él. Porque cuando todo se derrumbó no pensé en él ni un solo día, solo pensé en ti. Porque cada silencio tuyo me dolió de una forma que no esperaba. Y porque sé que si no intento reparar lo que rompí, no me voy a perdonar nunca. Él se quedó callado, evaluando mis palabras, como si quisiera detectar alguna mentira o alguna intención oculta. Pero no había ninguna. Él tomó aire lentamente y dijo, si seguimos, necesito que tengas claro que no va a ser fácil. Que voy a tener momentos malos, que voy a dudar, que voy a sentir rabia sin motivo, que voy a necesitar espacio incluso cuando no quieras dármelo. Y necesito saber si estás dispuesta a aguantar eso sin convertirlo en una carga que luego me echarás en cara. Yo asentí con firmeza. Estoy dispuesta. Él añadió, y necesito que seas totalmente transparente. No solo con lo que pasó, sino con todo. No quiero volver a descubrir que te guardas cosas. Si estás mal, quiero que lo digas. Si dudas, quiero que lo digas. Si un día no sabes qué sientes, quiero que lo digas. No espero perfección, pero sí honestidad absoluta. Su mirada se clavó en mí esperando una respuesta igual de directa. Te lo prometo, dije. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar quién soy contigo a partir de ahora. Después de eso hubo un silencio extraño, no incómodo, sino lleno de algo que no sabíamos definir. Él se recostó en el sofá, agotado. Yo me quedé frente a él, sin atreverme a moverme. Finalmente, él dijo, voy a necesitar tiempo, pero no quiero que te vayas. No todavía. Quiero que estemos en la misma casa un tiempo más.
No como antes, pero tampoco separados del todo. Quiero observar cómo nos sentimos, sin precipitarnos. Esa fue la primera vez en semanas que sentí un hilo de esperanza real. No una ilusión infantil ni una fantasía de reconciliación inmediata, sino un espacio donde todavía existía la posibilidad de reconstruir algo. Me atreví a acercarme un poco, no demasiado, solo lo suficiente para que supiera que estaba ahí. Él no se apartó, pero tampoco me tocó. Dijo, voy a dejar de vengarme. Me estaba desgastando más a mí que a ti. Y no es una manera digna de vivir. Esa confesión me sorprendió porque nunca pensé que él reconocería su conducta. Yo entendía por qué lo hacías, dije. Él respondió, no lo justifica. El dolor no me da derecho a convertirme en alguien que no soy. Incliné la cabeza y dije, aún así, lo acepté porque sabía que me lo había ganado. Él me observó unos segundos como si estuviera intentando entenderme desde un ángulo diferente. Luego añadió, no quiero hundirte. Quiero ver si podemos levantarnos. La conversación continuó durante más de una hora, sin gritos, sin reproches nuevos, sin repetir lo ya dicho. Hablamos de lo que necesitábamos, de lo que temíamos, de lo que queríamos evitar. Fue una conversación adulta, dolorosa y honesta. Cuando finalmente nos levantamos del sofá, él dijo, hoy no voy a dormir contigo. No porque no quiera, sino porque necesito mantener cierta distancia mientras proceso todo esto. Asentí sin cuestionarlo. Entendía perfectamente que la cercanía física no podía forzarse. Cuando se fue al dormitorio, me quedé sola en el salón mirando la mesa, las sillas, los objetos cotidianos que habían sobrevivido a toda esta tormenta. Pensé en todo el camino que había recorrido emocionalmente desde que él encontró la pulsera. Primero la negación interna, luego el miedo, luego la rabia contra mí misma, luego la tristeza profunda, luego la culpa insoportable, luego la aceptación de que había destruido algo valioso. Pero esa tarde, por primera vez, apareció algo nuevo, una responsabilidad tranquila. Una conciencia de que la reparación no iba a venir de palabras bonitas ni de promesas desesperadas, sino de constancia, de paciencia, de estar presente incluso cuando fuera incómodo. Me quedé ahí mucho rato, sin hacer nada, sin moverme, solo respirando despacio. Y entonces pensé algo que nunca había formulado con tanta claridad, que aunque él decidiera no quedarse conmigo al final, aunque todo este intento no funcionara, aunque no llegáramos a reconstruir nada parecido a lo que habíamos tenido, yo tenía que seguir adelante con la versión de mí que había empezado a aparecer en aquella conversación. Una versión que no se escondía, que no escapaba, que enfrentaba lo que sentía sin callarlo. Porque si algo había aprendido de esta historia, de esta traición, de esta caída tan dolorosa, era que no podía volver a perderme en el silencio ni en la evasión. Y por primera vez desde que todo empezó, no lloré. No porque no doliera, sino porque entendí que ya había pasado la etapa del derrumbe. Ahora empezaba la parte en la que yo tenía que aprender a sostenerme sin esperar que él lo hiciera por mí. Y aunque no sabía si al final caminaríamos juntos o separados, esa idea, la de reconstruirme desde dentro, fue lo único que me dio una sensación real de cierre. Un cierre imperfecto, pero mío.